Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre la palabra de Dios desde una introducción general que hacemos sobre la historia profética. Nosotros en estos cursos anteriores, en nuestra introducción, estamos procurando ubicarnos en un espectro mucho más amplio, mucho más general para saber lo que significa la historia profética. Y estamos hablando y definiendo quién es el profeta. Vamos a volver entonces a hacer una síntesis así rapidísima para poder entender frente a quién nos encontramos y qué es lo que el autor sagrado nos quiere transmitir a través de estos escritos. Y sobre todo, no simplemente de ese profeta que después tendrá un mensaje específico, sino que lo que significa luego la historia profética, quién es el profeta de por sí, dentro de una concepción mucho más amplia y general. Decíamos que cuando nosotros empleamos la palabra profeta, se suele pensar en alguien dotado de una clarividencia que lo capacita para predecir hechos futuros o lejanos. Vea la gente o calcula siempre. Pero mañana hoy la hace futuro, pero hoy va para hoy, pero mañana, pero como si fuese que es un adivino. Eso es lo que normalmente nosotros decimos. Evidentemente que hay algunos fenómenos así muy interesantes en cuanto a las personas que sienten o que presienten como premoniciones, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que sea la característica del profeta bíblico. Entonces, por favor, eso por lo menos vamos a sacarnos de la cabecita y vamos a entender lo que el autor sagrado nos está explicando sobre quién es verdaderamente el profeta. Y entonces viene justamente a continuación. Sin embargo, dice, esta idea corresponde muy imperfectamente a lo que fueron en realidad los profetas de la Biblia. ¿Viste? ¿Te das cuenta? Los profetas de Israel, los profetas de la Biblia no son esos profetas como muchas veces nosotros pensamos, que mira al futuro, que mira ya lo lejano. Ellos se presentaron simplemente como portavoces del Señor, vivieron intensamente los problemas de su tiempo. Vivieron los problemas de su tiempo. Y esto es lo esencial y fundamental, ¿verdad? Y entonces vivieron esos problemas y hablaron también a sus contemporáneos por el mandato y la autoridad que habían recibido de parte de Dios.
Es decir, ellos se sienten enviados por Dios en el sentido que tienen algo imperioso que tienen que comunicar y que tienen que decir. Es como tu mamá o como tu papá. En realidad tu mamá y tu papá son profetas también. ¿Para quién? Y para tu familia, para vos, para su hijo. Ahora, por mandato de Dios, y claro, tu mamá y tu papá tienen mandato de Dios. Yo también tengo mandato de Dios. Todos, en síntesis, tenemos el mandato de Dios, de comunicar y anunciar. Vos sos un ladrón. Y bueno, yo miro la realidad y veo que robaste. Yo tengo que ser profeta, soy profeta. Te tengo que decir, no me puedo callar. Vos estás haciendo un error y vos te estás metiendo en la droga. Yo soy tu papá, soy tu mamá, soy tu amigo, soy tu vecino, soy un cristiano que te quiere ayudar. Pero se dan cuenta que entonces el profeta está mirando la realidad. ¿Qué es lo que está viendo? Está viendo que ese muchacho, que ese chico está yendo por un mal camino. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese profeta? Y por eso dice, por mandato, dice. Y esto algunas veces es lo que a nosotros nos cae así como una cosa que no entendemos. Pensamos que tiene que estar ahí, ¡pah! Le viene una voz, un trueno, un angelito que le habla y le dice, usted le va a decir a ese joven que ese joven está en la droga y que no tiene que más ser así, y si sigue así va a perder su vida o lo que sea. No hace falta eso. Vos ya tenés aquí la voz de Dios que te está hablando en la conciencia. Nosotros somos imágenes verdaderamente, todos imágenes de Dios. Es decir, esa imagen de Dios significa que tenés tu inteligencia, tenés tu libertad, tenés tu voluntad y tu capacidad de amar. Si vos estos 4 elementos que tienen que ir sincronizados en realidad en tu vida, lo pones en práctica, evidentemente que enseguida vas a reaccionar y vas a decir, no, mi hijo, eso está mal. Mi hijo, no tenés que hacer así. Mi hijo, tenés que portarte así. Che, mi amigo, ¿sabes qué? Eso te está llevando por un mal camino. Che, amigo, ¿sabes qué? Con eso te estás perjudicando tu propia reputación, los valores estás tirando por el suelo, todo el mundo habla mal de vos porque estás actuando de esa manera, etcétera, etcétera. Cada uno haga su discurso de acuerdo a la realidad, porque todos somos profetas. El profeta es, digamos, así como nos enseñaba recién en la definición bíblica, porque esta es la definición de la Biblia, ¿entienden? Entonces, si usted me dice otra cosa que el profeta para usted y usted define cualquier otra cosa, bueno, va a tener problemas, pero andas ahí, el profeta de la Biblia. El profeta de la Biblia es una persona bien concreta que te dice las cosas así como son. Como decimos nosotros, no busca pelos al huevo. Otra cosa, sin pelos en la lengua también, o sea, te lo dice. Me guste o no me guste. No, pero de Argel, no, pero bueno, pero esa es la realidad. Yo te estoy diciendo lo que estoy viendo. Y entonces eso quiere decir entonces que él entra en los problemas de su tiempo y hablan entonces por el mandato y la autoridad que reciben de Dios. ¿Cuál es el mandato y la autoridad que tiene un papá? Dale cuenta, es una responsabilidad demasiado grande. Tengo la ruina, heredana, acompañada, pero para eso pues vos lo tenés que ser el primer responsable. ¿Cuál es el mandato y la autoridad que tiene una mamá? Andego la C, de la C. Si vos actúas mal como mamá, evidentemente que nunca le vas a corregir a tu hijo, no le vas a ayudar, no vas a ser profeta para tu hijo, ¿verdad? A pesar de que algunas veces también nosotros vemos la realidad y conocemos la realidad y sabemos a dónde se está encaminando ese niño o esa niña si es que nosotros no le acompañamos, ¿verdad? Entonces, estos elementos son importantes, son elementales, son fundamentales, ¿verdad? Ahora, para confirmar el carácter divino de su misión, carácter divino, ¿cómo es que yo sé que este es el carácter divino, de que Dios me dio a mí ese poder y esa autoridad? Entonces ellos en ese sentido anuncian el futuro. Como toda mamá dice, mi hijo, de tu yaina, es ya plazata. Ah, mi mamá lo era una profeta. ¿Por qué? Porque me dijo que me iba a aplazar. Así te digo, mañana de tu yaina nunca, y en botado y ruin. Entonces te está profetizando y todos podemos profetizar. ¿Entienden? Pero lo interesante aquí es que dentro de los profetas, cuando nosotros estamos clasificando aquí, son personas que verdaderamente se metieron en serio y vieron todas las situaciones, ¿verdad? No es ese profeta de ese momentito nomás o de esa situación concretita nomás, ¿verdad?
sino que el profeta bíblico es aquel profeta que mira todo el espectro de la vida del pueblo, de la vida social, de la vida política, de la vida religiosa, de todo lo que concierne a la realización del hombre. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. El cardenal Mario Gretsch nunca se imaginó que iba a recibir la púrpura. De joven entró en el seminario pensando en ser párroco. Iba a empezar la universidad, estaba haciendo voluntariado con personas con discapacidad. Todavía lo recuerdo, al pasar el tiempo con un joven que estaba en silla de ruedas a causa de un accidente, pensé en mi vida y allí llegó la llamada. Sin embargo, en septiembre fue nombrado secretario del Sínodo de Obispos, sucediendo a Lorenzo Baldisseri, y el 28 de noviembre se arrodilló ante Francisco para recibir la birreta. Me siento molto a mio agio. Con el Papa me siento muy bien. En él encuentro un padre que me acompaña, no solo en mi camino como cristiano, sino como sacerdote y obispo. En estos momentos trabaja en la próxima asamblea del Sínodo de Obispos, cuyo tema será precisamente la sinodalidad. Se trata de un tema de interés para todos los cristianos, no solo a los católicos, porque toca el modo de tomar decisiones en la Iglesia y cómo el Papa debe ejercer su rol. Siempre se les invitó a los sínodos pasados. Su opinión es apreciada. Si todos somos el pueblo de Dios, ¿por qué no escuchar lo que el Espíritu Santo dice a nuestros hermanos? Más aún en este caso, porque ellos tienen una experiencia sinodal muy rica. En el equipo de colaboradores del cardenal hay una mujer, se llama Sor Nathalie Berquart y ha sido recientemente nombrada por el Papa, por lo que podrá votar en el sínodo. El cardenal Mario Gretsch dice que esta decisión es un paso importante para desclericalizar las estructuras eclesiásticas. En parte es una novedad. Esto es una novedad en parte porque en los sínodos pasados no solo participaron obispos o sacerdotes, también laicos. Pero que ella sea miembro del sínodo supone que la mujer tendrá más presencia en el proceso de la toma de decisiones. El próximo sínodo será en el 2022 y a Roma vendrán obispos de todo el mundo. Se espera que para entonces la pandemia esté mucho más controlada para que se pueda desenvolver con normalidad. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios.
que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Esto ya lo he sufrido y el dolor no me desgarró, pues mi fe está puesta en ti, pues mi fe es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya, no me sueltes, Señor, que soy tuya. Mi confianza está en ti, tu gracia se desborda sobre mí, tu mano es mi guía si mis ojos se ciegan de dolor. Mi confianza está en ti. No lo harás. Esto ya lo he sentido y tu amor no me defraudó. Estoy tan agradecida de recibir tus bendiciones. Hoy mi fe está puesta en ti, hoy mi fe es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya, no me sueltes, Señor, soy tuya. Mi confianza está en ti.
Queridos amigos, seguimos con Yandeyarañi Antiguo Testamento, estamos reflexionando siempre sobre la historia profética. Vamos a seguir un poquitito más algunas características de quién es este profeta. La lucidez que tiene el profeta es tan importante para descubrir la voz de Dios que habla a través de los acontecimientos. La lucidez. Un pedazo ñandeñamos era discernimiento. Esta palabra un poco difícil, ¿verdad? Discernir. Entender el significado, eso es discernir. Vos sabés muy bien que si uno hace esto, te va hacia tal parte. Si vos haces aquello, te va hacia tal parte. Si vos haces esto, le bota moto para allá, pireina. Es como decir, si yo agarro este camino y me va a llevar allá y allá el puente está roto, bueno, hay cuá, entonces hago un discernimiento y digo, bueno, ¿qué es lo que me conviene ahora? Porque si hago esto, me va a llevar a esto. Si hago esto, me va a llevar a esto. Si hago esto, me va a llevar a esto. Y entonces soy capaz de discernir, soy capaz de entender qué es lo mejor, qué es lo que tengo que hacer. Santo Tomás de Aquino, incluso cuando hablaba sobre la cuestión del discernimiento ante situaciones tan difíciles, Santo Tomás de Aquino decía el mal menor. Imagínense lo que decía. Santo Tomás de Aquino cuando te dice el mal menor, y quiere decir que seguramente que va a ser muy difícil encontrar el 100%, ¿verdad? Nos va a ser muy difícil a nosotros encontrarnos ante una realidad donde podemos solucionar el problema el 100%, donde todo sea. Eso que ya vamos a encontrar en el cielo. Entonces, ante una situación donde siempre encontramos corrupción, donde siempre encontramos maledicencia, donde siempre encontramos persecuciones, donde siempre encontramos situaciones difíciles y negativas, nosotros tenemos que ser capaces de sortear esto. Y al final de cuentas, mira que nosotros también estamos dentro del mundo, ¿verdad? Estamos dentro de la sociedad y eso también nos salpica. Entonces, ¿cómo hacemos? Y lo importante es que dice, sepamos, ¿verdad? Cuidarnos, hacer lo menos posible. Es como cuando vos te vas por la ruta, por el camino, sí o sí vender a Pérez, de Atamante hoy, porque el polvo se te va a ir pegando aquí para allá. De repente te encontrás en una situación del que no podés zafarte tanto, ¿verdad? Pero el cristiano es aquel que busca verdaderamente hacer ese camino, opearla. Cada cierto tiempo entra a lavar su vehículo, a lavarse interiormente, despojarse de toda esa suciedad con la que uno se va pegando cuando está en una situación, ¿verdad?, difícil. Pero viste que es un camino que depende también de nosotros, ¿verdad? Y ya era como un tema. Quiere decir que nosotros no vamos a pensar más en esa religión baja que decíamos en los cursos anteriores. Mañana la religión alta. La religión alta es entonces la capacidad donde yo entiendo justamente esto. Hago este discernimiento. Upeoto la oina la religión alta. No es que me dejo llevar simplemente por la sensiblería. Dice la sensiblería. Sensiblería es lo sensible. Lo que yo reacciono simplemente por lo que yo siento. Tengo la sensiblería, el sentimiento. Upea se añando, upea se la se yopea, entonces a reaccionar sobre esas situaciones, sobre esas cosas. Esa es la sensiblería, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, esto es importante que nosotros reflexionemos, que nosotros veamos un poco, que nosotros podamos entender concretamente, ¿verdad?, lo que significa entonces para nosotros, ¿verdad?, esto de que tiene que haber una lucidez verdaderamente para poder descubrir la voz de Dios. Entonces tenemos que ir mucho más allá de la sensiblería. Pese a ñanduante, pese a hipotante, pese a yaposeante, pese a gustante, no. Aquí hay un discernimiento profundo, ¿verdad?, que tenemos que hacer y tenemos que procurar entrar un poquitito más en eso, ¿verdad? Por eso dice, un Dios que habla a través de los acontecimientos. Es la característica de la interpretación profética de la historia. Vuelvo a repetir esto. Característica de la interpretación profética de la historia. Pendere ella, pendere icoajina, pendere pocoa, peaena. Ahí lo que tenés que
hacer entonces la interpretación profética. La interpretación profética se hace sobre cosas concretas de la vida, de lo que estamos nosotros en el día a día sobrellevando en nuestro caminar. Entonces, atención, como decíamos hace rato, para confirmar, decíamos, el carácter divino de la misión, es decir, cómo yo sé que Dios me ha dado este carácter, que yo tengo que ser profeta. Entonces, tienen que eventualmente anunciar el futuro, pero lo hacen siempre con la intención de iluminar esa situación determinada y provocar un cambio de actitud en los destinatarios de su mensaje. Quiere decir que la realidad ahora del presente es la que nosotros tenemos que cambiar. No es que vamos a cambiar la realidad, no sé, del futuro, porque todavía no está en nuestras manos. La realidad del pasado ya no se puede cambiar porque ya hoy coma. Hoy coma. Entonces, el año de ya está, ¿viste? En vista del futuro, queremos llegar a aquello. Y para poder llegar a aquello, ahora tenemos que cambiar el presente. Es como decir, bueno, yo dentro de 5 años quiero ser profesor de inglés. Ser profesor de inglés. Dentro de 5 años. Ella pone la profesora de inglés. A Juan es tuya. Dejó la academia ahí donde se enseña inglés, ¿verdad? A otra es tuya. A estudiar. Y todos los días, durante 5 años. Ya se me conquistaba. Bueno, si estudiaste, si te metiste, si procuraste, si nambré hoy ella la gente de Japón, ciertamente que vas a llegar a tu objetivo. Ahora voy a decir, yo me propongo, yo soy un profeta, porque yo voy a ser profesor de inglés dentro de 5 años. Ni música en inglés vendiendo. ¿Qué profesor vas a hacer? Y no vas a hacer nada. Y eso es lo que nos pasa también a nosotros, ¿verdad? Y esto en cualquier ámbito, como yo les estaba diciendo. En el ámbito de la iglesia, en el ámbito de la política. En la política vemos mucho más, ¿verdad? Porque pega al 2 por 3 de o prometen de allá. La intendente, aquí vamos a tener una ciudad hermosa, o era pata, ya falta pata, ya le pata la cloaca, ya le pata la desaguadero, ya le pata, dentro de 4 años o 5 años. A ver, hoy que mía ahí en La Plata, o pan de bolsillo de tener entre los amigos, haremos de prebendarismo de Pagajangua. Entonces, ni en el año del arquero dice la gente, ya como ahí va a beber. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que pensar. Y esto es la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta que es un libro pedagógico? La gente mira como si fuese un libro caído del cielo, ¿verdad? Como si fuese, no sé, que porque leí la Biblia, y porque esto te dice la palabra de Dios, y porque está escrito. Entonces, como que eso se va a realizar porque se realiza nomás. Aquí nada se realiza porque se realiza nomás. Si es que nosotros verdaderamente no nos empeñamos en poner en práctica lo que está escrito aquí. Ahora, que alguien viene, interpreta y dice, viste cómo está escrito aquí, viste que se realizó. Y claro, porque aquí te habla de lo positivo y te habla de lo negativo. Más fácil con eso. Sucede algo negativo, ¿qué hace vos? Y lee aquí y decís, mira, porque ya estaba escrito. Y claro, aquí está escrito ya. Todo lo que te va a pasar de negativo si es que vos no te pones las pilas, ¿verdad? Aquí ya está escrito. Al que no se acerca a Dios, al que hace esto, le va a pasar esto. Bueno, y vos justamente no hiciste nada y después lees eso y viste que ya estaba escrito, ya predijo luego. Como también hay positivo, ¿verdad? Hay positivo cuando te dice, si vos haces eso, te vas a dar cuenta que todo funciona. Viste que va a funcionar, viste que funciona, porque ya predijo y dijo lo que iba a suceder. Aquí está lo positivo y lo negativo. Ahora lo importante es que vos pongas las pilas y hagas lo que Dios quiere verdaderamente. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse.
ñande yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Padre, guarda estos que me has dado como yo los he guardado, para que como nosotros sean uno solo, como tu palabra les he dado a ellos el mundo. Padre, es hora de glorificarte, tu poder me encomendaste, para darle vida eterna a los que me confiaste. Vida eterna es que a ti te conozcan, y el que te ha glorificado, al cumplir la obra que le habías encargado. Y ahora llévame cerca de ti, como fuera antes de todo existir. Aquellos que eran tuyos y me encomendaste a mí, aún en medio de este mundo, guardan la palabra que les di. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí, y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, guarda estos que me has dado como yo los he guardado, para que como nosotros sean uno solo, como tu palabra les he dado a ellos, el mundo les ha odiado. Les he dicho que a ti voy para que estén dichosos. Aunque el mundo es tan de él, no lo son. Mientras estén aquí, protégelos. Conságralos, oh Padre, a tu palabra que es verdad. Así como tú me enviaste, los envío al mundo en libertad. Comprenden
de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, no solo por ellos ruego, sino también por aquellos que creerán también en mí por la palabra de ellos, para que sean uno con nosotros y así crean muchos otros, que me enviaste, que me amas como amas a todos. Y quiero que los que confiaste a mí, a donde voy conmigo puedan ir, y al contemplar mi gloria tu nombre puedan decir, para que tu amor en ellos sea eterno como lo es en mí. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Queridos amigos, seguimos con Yandillara y Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la historia profética. Es lindo, ¿verdad?, de este tema de la profecía, quién es el profeta, cómo actúa, cuáles son las características del profeta. De todo lo que es las nubes, todo lo que es pensar que el profeta, ¿verdad?, el estilo protestante, todo mágico, todo venga aquí porque Dios... Nambre, oye, a la gente. Esto tenemos que estar entonces muy atentos, tenemos que saber muy bien lo que es la Biblia. La Biblia es un libro bien concreto, ¿verdad?, donde Dios quiere que nosotros caminemos, que nosotros entendamos el mensaje de salvación, y es ahí donde Dios actúa. Es decir, la acción, el cambio verdaderamente va a estar en la medida en que nosotros entendemos de Dios y hacemos este camino. Es un compromiso serio, es un compromiso entonces que nos llama a una adecuación total, ¿verdad?, de nuestra vida a la voluntad de Dios. ¿Por qué es más fácil irse a las sectas? ¿Por qué es más fácil irse ahí a cualquiera de esos? Y porque ellos te acomodan, ¿verdad? Te acomodan tu religión de acuerdo a tu religión. No es la religarse a Dios. Ese no es religarse a Dios. Ese es religarte a vos mismo, religarte a lo que vos querés. Entonces es tu Dios a tu imagen y a tu semejanza, a tu idea, a tu forma de querer vivir. Upean original todo eso que te va. Eso es como pagar, eso es verdaderamente una mercancía. Esa es mercancía. Algunos caen en una forma pensando, sí, esto es verdaderamente lo que Dios quiere y es así nomás luego. No, señor. Eso uno cae porque es ignorante. Eso cae porque uno no sabe. O si no, más todavía. Porque yo no le quiero tratar ignorante a nadie porque entero que te hago, después digo la itabuga ya no te o ni en botabuga o peor veces también. Pero ¿saben qué? Ese es un letradito. Te hago iletrado forma. Pero iletrado en el sentido de que no le interesa nada en cuanto a un verdadero cambio. Aquí no hay cambio. Porque vos estás siguiendo de la misma manera y estás viviendo de la misma manera. Por eso estábamos diciendo, a imagen y semejanza de tu Dios. Como yo le creo a mi Dios. Como yo quiero que Él sea para mí. Y entonces, no sé, si yo soy corrupto, continúo siendo la corrupción. Si yo he robado al pueblo, no devolví nada, le saqueo,
Lucas 19, del 1 al 10. A vende de chata, que había sido el que robó, tiene que devolver. Y después encima dice, devolveré todo, devolveré 4 veces más. A no, se anda ya por sí. Entonces vas a cambiar la Biblia. Vas a cambiar la Biblia, allá por insectas, allá por la... Hay que upebe, a ver, entero de te arugar. ¿Diste tu diezmo? Listo, sí, Dios te ama, Dios te quiere. ¿Dónde era güey? Me malan de diezmo, sí. Ayer le voy automático como hoy. Banco de bajón de directo, de vale 20 más. Entonces, se dan cuenta, queridos hermanos, aquí nosotros estamos haciendo una farsa, realmente. Una farsa de lo que significa la Biblia. Porque después encima dicen solo lo que dice la palabra de Dios. Y lo que menos están haciendo es lo que verdaderamente dice la palabra de Dios. Y claro, y después vamos a comenzar a criticar, no, por el otro exigente, porque el otro luego viste que tiene demasiadas reglas, porque no es ninguna regla. Eso se llama, ¿saben qué? Se llama regla moral. ¿Qué quiere decir la regla moral? Cuando vos te das cuenta, cuando vos percibís que había sido ese camino, no te está llevando a la justicia, al amor, al derecho, a la rectitud. No te lleva. ¿Por qué? Y porque vos estás haciendo mal. Si yo le robé, le robé al Estado, no es que le robé al Estado, más bien al Estado, al Estado no miente. Entonces llegó la amomboria jua entero eterno. Y por eso después nosotros tenemos tanta gente en la calle, tanta gente sin casa, tanta gente entonces sin estudio, tanta gente sin un techo donde vivir, sin una tierra. Yo no sé ni para qué yo insisto mucho en esto. O tal vez tengo que insistir más, ¿verdad? Para ver un poco si nos damos cuenta y sabemos lo que es la religión, ¿verdad? Porque si no, nos quedamos en la teoría de que la religión es mirar angelito, mirar al cielo y por debajo tiene que pasar todo. Tiene que pasar todos los dinosaurios, ¿verdad? Nosotros mirando al cielo, no nos damos cuenta. Ya nosotros le vemos a Dios. Ya ahí ponete, venían de ya. Vamos, fíjate. Ave, coloicoa. Ya, por allá, o sea. Ay, ¿qué sucedió? Bueno, entonces, fíjense que esto es muy importante. Estamos entrando en uno de los elementos más difíciles para nosotros, porque nos llama verdaderamente a una conversión. Yo les adelanto ya, la historia profética, la historia de los profetas es la historia más difícil que existe si ustedes leen y entienden la Biblia. Y te dice luego, y después el Nuevo Testamento te vuelve a repetir, ustedes que mataron y asesinaron a los profetas, ellos venían de él. ¿Por qué? Y por esto justamente, no sé si me estoy explicando, no sé si estamos entendiendo. Yandego ya yuca la profeta, ¿ve? ¿Por qué le matamos al profeta? Y porque metió su dedito en tu llaga, porque metió su dedito entonces en nuestra realidad. Apeañan de picha, apeo poco ñandere, apeañan de yopiras. La ñatin utena la tajiyo mía huiro itena. Mía huirite, mía que tú pesa o vas a llegar. Pero sin embargo, cuando el profeta te toca en lo profundo, ¿verdad? Y está tocando después tu bolsillo, y está tocando entonces tu renuncia, y te está diciendo, mira, la cuestión moral, porque es consecuencia, pues, lo moral pues, es consecuencia de una vida mirada y entendida desde la Biblia, desde Dios. O sea que lo moral entra en el aspecto de la acción. ¿Qué es lo que yo hago? Esa es la moral. Eso también tendríamos que llamar, ¿verdad?, algún sacerdote moralista. Aquí sería interesantísimo, ¿verdad?, que tengamos así también dentro de Ñande Yarañe quien nos haga una interpretación, pero moral, ¿verdad?, de todas las acciones, porque aquí pues entra la acción del hombre con respecto a lo que nosotros escuchamos desde Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos
y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Has cambiado mi vida, tantos sueños que hoy son realidad, tantos temores, tantas caídas y las barreras que contigo las pude superar. Y aunque a veces sienta que no es lo mismo, que tu presencia no puede llenar,
embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Queridos amigos, seguimos con Yandillara en el Antiguo Testamento y estamos reflexionando, como yo les decía anteriormente, sobre uno de los elementos fundamentales. Aquí se encuentra la clave, aquí se encuentra, digamos, la fuente, de donde comienza a zampillar, como se dice, o sea, a salir. Es la fuente de donde sale el agua, es la fuente, por eso es fuente, ¿verdad? Que después comenzará a correr. El agua que va naciendo, aquí nace. En la historia profética nace el aspecto religioso, aquí nace. Porque el profeta, diga tuyo kinini, diga tuyo ¿qué cosa? No solamente lo negativo, también lo positivo. Y te felicita y te aplaude y se va y le dice al rey, verdaderamente te has comportado como Dios quiso, te has comportado como la autoridad del Señor te había pedido. Pero pella y la reya, bueno, hoy hay reya. Y entonces, esto es lo que a nosotros nos tiene que ayudar, queridos hermanos, para entrar, ¿verdad? Darnos cuenta, dar pasos concretos en nuestra vida cristiana. Porque nosotros estamos viniendo, ¿verdad? Del Tanakh, o sea, el Antiguo Testamento, y nosotros decimos que todo eso se realiza en la vida cristiana. Y la vida cristiana con Jesucristo es ese llamado a una vida totalmente y absolutamente perfecta, ¿verdad? El camino a la perfección. Seguramente que no llegaremos, ¿verdad?, al 100%, pero por lo menos ya haré como bebé peñanderesa PA, pero esa caña de peñandera P, ¿verdad? Entonces tenemos aquí los elementos necesarios y suficientes para ser felices. Tenemos los elementos necesarios y suficientes para hacer bien las cosas. Pero eso depende de nosotros. Eso va a depender de nuestra conversión. Entonces, anigo y que la ña yerurevete y nada ya de yara ella po la senda ya posea. Porque Dios no va a hacer eso. Vos tenés que hacer. Vos tenés que darte cuenta de que Dios ya te dio todo. Y entonces, en todo caso, Dios te va a ayudar. ¿Y saben cómo Dios te va a ayudar? Y aquí está. Y por eso yo le estaba diciendo que el elemento fundamental y profundo que encontramos en la Biblia es el elemento de la historia profética. Porque la historia profética nos está hablando y nos está diciendo que nosotros vivimos y respondemos de acuerdo a esos valores que nosotros entendemos desde Dios. Y somos nosotros entonces quienes somos responsables hoy de ponerlo en práctica. Pe ñandeña hendúeque, pe ñande yeikua, a pe ñande yaguereco a pe ñande a punto v. A eso nosotros vamos a responder. Y a eso es lo que justamente la palabra de Dios nos está indicando. Nos lleva hacia eso. Para que nosotros podamos vivir, entender, realizar, caminar
hacer lo que nosotros aquí estamos leyendo y entendiendo desde Dios. Dios no va a hacer por nosotros. Vamos a seguir un poquitito más esta historia profética. Decíamos entonces que Dios habla a través de los acontecimientos. Eso ya sabemos. Y lo volvemos a insistir, lo volvemos a subrayar. Es la característica de la interpretación profética de la historia. Interpretación profética de la historia. De la historia. Yo había hecho la definición, ¿verdad?, de esa frase con los alumnos. Ahí repetíamos siempre en Yapucamijanguá, ¿verdad? Yo recuerdo el padre Estupiñán, cuando venía en aquel tiempo y hacía cosas maravillosas, ¿verdad? Sobre la catequesis. Cada año venía y daba 3 días de cursos catequéticos, una maravilla, ¿verdad? Un sacerdote espectacular. El padre Estupiñán, cuando hablaba sobre todo del aspecto histórico, historia de la salvación, y cuando se definía la historia, ¿qué es la historia? La historia, sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. Él entonces nos está diciendo, ¿verdad?, son los sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. Entonces es como un trabalengua, ¿verdad? Entonces que nos hace entender en dónde se realiza la acción de Dios. La acción de Dios se realiza en tu vida, en el día a día, en las cosas que estás haciendo. Si vos no estás viviendo bien, si vos no estás haciendo bien las cosas, entonces ahí vos ya te das cuenta que entiende ella, voy a peña de ya y votar. Entonces no piense que yo estoy haciendo bien con Dios porque miro al cielo y no sé qué cosa, y ahí va todo bien. Y aquí en mi vida de todos los días y hago cualquier hora y hago cualquier cosa. No, porque aquí te está diciendo bien. Es la característica de la interpretación profética de la historia. Profética de la historia. Es decir, en tu historia se tiene que realizar esa acción de Dios. Esta visión entonces que los profetas tenían de la historia no solo se encuentra en sus propios escritos, sino que también se trasluce en los libros de la Biblia comúnmente llamados históricos. Esto se trasluce en todos los libros de la Biblia. Comúnmente nosotros le llamamos los libros históricos. Entonces, ¿qué significa eso? Que de repente nos están narrando situaciones concretas en que el hombre, ¿verdad?, o el rey, o el pueblo, o quien sea el personaje que es narrado ahí, está cometiendo o una acción positiva o está realizando una transfugia. Entonces enseguida, ¿dónde se realiza eso? Y se está haciendo allí en tu realidad, ¿entendiste? En la realidad de todos los días, en el aspecto histórico, ahí se está realizando. Aupeare con la APG Iñandejina, ¿verdad? Cómo tenemos que nosotros actuar, cómo nosotros tenemos que vivir, en dónde tenemos que llevar el aspecto religioso para una vida concreta. Y eso lo vamos a llevar a nuestra propia vida, queridos amigos, queridos hermanos. Eso lo tenemos que llevar en el día a día, en el caminar, en la secuencia de nuestro obrar de todos los días. Y por eso te está diciendo, se traslucen los libros de la Biblia, que comúnmente también nosotros le llamamos libros históricos. Es decir, le llamamos libros históricos. ¿Por qué? Porque estamos mirando y estamos reflexionando y estamos entendiendo que nuestro caminar de todos los días dentro de nuestra historia ahora es leído ese caminar desde Dios. ¿Y lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien? Si lo estoy haciendo bien, evidentemente que esa es la gracia de Dios que está ahí, enfrente mío. Entonces, queridos amigos, esta historia, ¿verdad?, profética es la central y la elemental. Porque de aquí después sacamos como conclusión las reglas, las normas, es decir, la Torah. Y después de los libros sapienciales, es decir, la tercera parte de la Biblia, vamos a tener nuestra reflexión, que es una reflexión sapiencial, que nos va a ayudar verdaderamente a qué cosa. De nuevo aquí a lo central, a una historia de nuestra vida, para que aquí se sienta esa fuerza de la profecía. Me despido del día de hoy.
Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.